Pues hemos de buscar el pasaje que toca para hoy, que es Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La semana pasada nos quedamos en el 10 y hoy seguimos a partir del 11. Para los que no lo sabéis, pues estamos haciendo una serie de mensajes sobre esta carta del apóstol Pedro, que él escribió a creyentes que estaban sufriendo porque habían tenido que dejar su lugar de origen y en el momento y en el lugar donde estaban también sufriendo, como vemos en la carta y lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos mensajes. Y al apóstol Pedro le interesa que aquellos creyentes pues que tengan esperanza. Por eso empezaba con lo de la esperanza viva, que tengan esperanza y que sepan esperar por completo, ¿os acordáis? La semana pasada, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A Pedro le interesa que tengan ánimo, que tengan esperanza, que miren al futuro del encuentro con el Señor. Pero dijimos que también le interesa dos cosas que tienen mucho peso en esta carta. Uno es que, a pesar de todo y en el lugar donde están, sean santos en toda su manera de vivir. Se comporten con santidad. Y el otro tema, lo vamos a ver ahora en la lectura, que allí donde están, sean de buen ejemplo, de buen testimonio. Es el tema que nos toca hoy, ¿vale? Entonces, pues vamos a leer y ya os digo que estos dos primeros versículos son muy clave para comprender este capítulo, lo que resta, y el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Esta preocupación por el testimonio que tenían que dar los creyentes allí donde estaban. Dice así, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es la porción que nos toca para hoy. Fijaos que tenemos dos versículos, nada más empezar, que, como he dicho, son el encabezamiento y el tema de preocupación del apóstol Pedro, y tiene mucho que ver con lo que luego les va a pedir. No sé si os habéis dado cuenta de lo que les pide.
en los siguientes versículos. Por ejemplo, el 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y ya a los gobernadores como por él enviados. Este es un tema que con el que Pedro quiere exhortar a aquellos creyentes. Se han de comportar en ese testimonio que le preocupa de la conducta de los creyentes allí donde están, lejos de su país, sufriendo. Les pide que, por causa del Señor, se sometan a las autoridades. Esto es un bloque que va del 13 al 17. Pero luego el siguiente colectivo al que se dirige es el 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Segundo colectivo, a Pedro le preocupa el testimonio que pudieran dar ese colectivo de los que eran criados o esclavos en las iglesias donde estaban. Si fuéramos al capítulo 3, hay otro colectivo al que se dirige, y esto es una unidad temática. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tercer colectivo al que se dirige el apóstol Pedro. Le interesa el testimonio que las mujeres pudieran dar a sus maridos no creyentes, en este caso, y también les pide esto. Luego hay otro colectivo, y ya cambia un poco de enfoque, no se habla de la sujeción o el sometimiento. Hay otro colectivo al que habla, que es: vosotros maridos, versículo 7 del capítulo 3, igualmente vivid con ellas, Y por último, para acabar toda esta sección, finalmente, y además lo dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir unos con otros, ¿no? Ya no se refiere a unos colectivos en particular, sino que se refiere a todos, los creyentes, en general, en las iglesias. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, misericordiosos, amigables, etc. ¿Vale? Se pilla más o menos, ¿no?, la estructura de esto. Y el encabezamiento de todo esto y de todas esas exhortaciones a cada uno de esos colectivos distintos están en estos dos primeros versículos que ahora tenemos que prestar atención. Amados, os ruego, volviendo para atrás, versículo 11, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y este versículo es clave, el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Se tenían que comportar de manera ejemplar entre las personas con las que vivían. Y lo que sigue luego forma parte de esa preocupación. Esa conducta ejemplar que se espera de un cristiano tiene que ver con su actitud con las autoridades, con sus amos, los que eran esclavos, con sus maridos, con sus esposas y en general unos con otros. En todo eso tenían que ser un ejemplo, tenían que dar un buen testimonio. Usando el lenguaje de los versículos anteriores, tenían que comportarse también ahí de una manera santa. ¿Os acordáis? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, también en la relación social de la que habla lo que hemos leído. ¿Cómo empieza esta sección? Con un amados. Pedro se supone que no conocía a esos creyentes, ni había predicado el Evangelio en aquella zona de Turquía y por allí, pero les dice amados. No sé si les dice amados por lo que luego les va a pedir, que es duro, pero les dice amados, en coherencia con lo que antes, la semana pasada vimos, aquello de, ¿os acordáis la cuarta exhortación? Yo sí me acuerdo, amaos los unos a los otros, con amor entrañable,
¿no? No, de forma entrañable, con amor puro. Amaos unos a otros. Y él también se dirige a ellos así, ¿no? Amados. En el capítulo 4, también, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, etcétera, etcétera. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Esto también lo meditamos un poquito la semana pasada, ¿os acordáis? Lo de peregrinos, porque esta carta está llena de esta idea de la esperanza futura, de la vida futura, del encuentro con Cristo, de la esperanza gloriosa, de la revelación gloriosa de Cristo, de la gloria eterna. Y entonces somos peregrinos, tenemos que tener mucho la mirada puesta en aquello. Estamos de paso aquí, ¿no? Y en tanto que peregrinos, os pido lo que os voy a pedir. Y en esta carta vemos eso, pero estudiando esta noche, así deprisa y corriendo, leía que cuando habla de extranjeros, también se está refiriendo a la condición que ellos tenían como extranjeros, porque estos creyentes a los que Pedro dirige su carta eran extranjeros, habían salido de un país y estaban en otro país. Y en ese país no tenían los mismos derechos que un ciudadano de allí, en este caso del Imperio Romano. Como cristianos que habían salido de su lugar. Estaban allí y probablemente no tenían los mismos derechos, eran ciudadanos de otra clase. Y en tanto que extranjeros y en tanto que peregrinos, les pide que tengan buen testimonio, pero lo pide a la manera que ya hemos visto en esta carta y que el apóstol Pablo nos tiene acostumbrados a ver. Fijaos, versículos 11 y 12. Lo pide diciendo lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Veis esta doble enseñanza que siempre va paralela? Que os abstengáis de y que mantengáis buena vuestra manera de vivir. Lo hemos visto aquí en esta carta. Dice el versículo 14 del capítulo 1, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino sed santos. ¿Veis que está esta doble manera de enfatizar la misma enseñanza? Y en el capítulo 2, nada más empezar, capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no? Lo notáis. Esto nos recuerda al apóstol Pablo cuando decía, despojaos del viejo hombre, o sea que hay que renunciar, ya sabemos que en la vida cristiana, para ser santos y para tener un buen testimonio, hay cosas que hemos de dejar. Hay cosas que no hemos de permitir que nos den forma, no os conforméis a esas cosas, a esos deseos. Hay cosas que desechar, que quitar de nuestra vida, que tirarlas, que negarnos a hacerla, que huir de ellas. Y el verbo que se usa hoy es absteneos. El verbo de hoy es que os abstengáis. ¿Qué quiere decir abstenerse de? Pues que hay cosas que no podemos tocar, que no podemos hacer, que nos tenemos que abstener. Y por el contrario, sí que hemos de mantener buena nuestra manera de vivir y, como dice el final del versículo 12, y hacer buenas obras. Buena manera de vivir, buenas obras. Así que queda claro esto, ¿verdad? Estamos llamados a no hacer unas cosas y sí hacer otras cosas. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí que no hay que hacer? ¿De qué hay que abstenerse? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Se ve que por dentro tenemos unos deseos carnales que nos quieren destruir. Estamos en guerra. En ti y en mí hay dentro de nosotros cosas que no son buenas, que forman parte de nuestra vieja naturaleza, que Pedro llama deseos carnales, pero antes nos han dicho que son deseos engañosos y que batallan contra el alma. Hay una guerra, hay una lucha, ¿no? Como Gálatas 5 dice que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Pues aquí se nos presenta así, batalla contra el alma. Dentro de ti y dentro de mí
hay cosas que batallan, pelean contra el alma, que quieren destruir el alma, que son enemigos de nuestra vida espiritual, de nuestra fe. Y Pedro dice, absteneos de esos deseos carnales. En el capítulo 4, versículo 3, porque esto de los deseos carnales puede parecer muy amplio, aunque hemos leído cosas que ya nos dan pistas, por ejemplo, el capítulo 2, perdonad que vuelva allí, malicia, engaño, hipocresía, envidias, calumnias, bueno, no sé si se refiere a deseos carnales, pero nos da pistas. En el 4.3 dice, también hablando de la conducta, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, que es el deseo sexual descontrolado, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no conocen a Dios, andando en todo esto, ¿no? A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no hagáis lo mismo, lo cual esto es una buena noticia, ¿no? No hacían lo mismo. Que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución de una vida sin control y os ultrajan. O sea, eran unos santitos y les criticaban por ser santos. Pero ellos, los gentiles, los que no conocen a Dios, los que hacen lo que les da la gana y se lo pasan así y os critican por portaros de otra manera, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, bueno, ahí tenemos pistas en la carta de qué se debe referir estos deseos carnales de los que un creyente, un cristiano, se ha de abstener. Los tenemos que abstener. Por el contrario, lo que hemos de hacer es mantener buena nuestra manera de vivir, ser santos. Dice, ¿para qué? En lo que esos gentiles o esos que os rodean os critican, murmuran de vosotros, más adelante dice, os calumnian, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, ¿qué tiene que hacer un cristiano que sufre, que está fuera de su país y que la gente calumnia, le critica, etcétera? Tiene que portarse bien, mantener buena la conducta y tener buenas obras, que es como acaba este versículo, hacer buenas obras. Los creyentes no pueden tener una mala manera de vivir, vamos a decirlo al revés, que igual nos le da una fuerza especial. O sea, no podemos tener una mala manera de vivir delante de la gente que nos rodea y que no son cristianos. No podemos tener una mala manera de vivir. No podemos hacer lo mismo que hacen los demás de malo. No podemos hacer lo mismo. Hemos de abstenernos y hemos de dedicarnos a las buenas obras, no a las malas obras. Hemos de dedicarnos a las buenas obras. Esto es lo que pide el apóstol Pedro a aquellos creyentes. Y da una razón. Dice, para que en lo que murmuran, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Claro, estudiando más, esto de glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿a qué visitación se refiere y a qué día de la visitación se refiere? Rápidamente uno piensa que se refiere a cuando el Señor venga y cuando haya un juicio. Claro, luego te pones a leer y se complica la cosa, porque algunos dicen otras cosas, ¿no? Los que comentan este texto. Y a lo mejor dicen que, claro, porque en el juicio final, cuando venga el Señor y se juzguen nuestras buenas obras, no sé si es fácil imaginar que los que no son creyentes estarán allí para mirar que sí que se nos juzga por buenas obras y glorificarán a Dios, que esto es lo que pudiera parecer este texto. Por eso algunos dicen que a lo mejor se refiere a que iba a haber algún día de visitación especial, de conversión, y que esos que antes los criticaban, al convertirse en el día de la visitación, iban a glorificar a Dios porque el buen testimonio de los creyentes les llevó a conocer
al Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sea como sea, lo que se nos pide es que hagamos buenas obras y nos portemos bien. Y además, en el versículo 15 que hemos leído, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, el creyente está llamado a hacer el bien siempre. Esté donde esté, pase lo que pase. No podemos permitirnos la licencia de bajar ese listón. Y además dice que haciéndolo, puede que algún día esos que no creen y te acusan glorificarán a Dios, puede que ocurra, pero además dice que para que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que, para poder callarlos y que no os acusen de nada, que nadie pueda acusarte de nada, hay que hacer el bien. No hay otra manera. Si hacemos el mal, les estamos dando argumentos para que nos acusen. Esto, como vamos a ver, lo puedes aplicar al trabajo, lo podemos aplicar a la escalera de vecinos, lo podemos aplicar a la universidad. No sale la universidad, pero lo podemos aplicar allí donde estamos, en medio de personas que no conocen al Señor. Y yo iba a decir, por mi cuenta y riesgo, que ponerlo en duda si queréis, porque cuando uno dice algo, pues, que también en casa si tenemos un cónyuge no creyente, o en casa si tenemos hijos que no son creyentes. Porque nuestro buen testimonio en casa también es lo que necesitan. Que no nos puedan decir nuestros hijos que no son creyentes, que no nos comportamos como cristianos y que hacemos el mal en casa. Porque eso es darle razones para que nos acusen como cristianos. Lo mismo que la gente que nos rodea. Con lo cual, estamos llamados a portarnos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Cómo vamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la universidad? Tú dirías, del 1 al 10, que tienes un buen testimonio de la gente que no conoce al Señor. ¿Cómo vamos en casa? ¿Tus hijos podrían decir de ti que tienes un buen testimonio, que te portas bien, que eres un cristiano y se nota la diferencia? Evidentemente un cristiano también falla, también peca. Y hemos de, cuando metemos la pata, pues sacarla, no dejarla metida. Pero ¿se puede decir de nosotros que tenemos un buen testimonio? Que las cosas las hacemos muy bien, porque además, como luego vamos a ver, las hacemos para el Señor, no para los hombres. Que nuestro lenguaje es distinto, que no hacemos las mismas palabrotas y tacos que quizá otros hacen en el trabajo, es típico. O chistes verdes, o críticas al jefe. ¿Tú criticas a tu jefe con los compañeros? Porque esos son los mismos pecados que hacen los demás. Un cristiano está llamado a tener un buen testimonio allí, ¿no? Y así podríamos decir un montón de ejemplos. Si es un estudiante, si copias en los exámenes, si mientes, en el trabajo si te llevas folios a casa, si robas en tu trabajo, o si mientes, o si como en mi trabajo ponían más horas de las que habían hecho para cobrar más horas extra, o más kilometraje, o si haces lo mínimo para cumplir, porque estás cabreado con tu jefe, y como el jefe te trata mal, pues yo ahora no voy a trabajar igual. ¿Sabes esas cosas? Están en nuestro tema, ¿eh? Igual me estoy adelantando y luego me lo saltaré. Pero están ahí. Y entonces estamos llamados a ser santos en el trabajo. A tener un buen testimonio, un testimonio excelente, para que nadie pueda acusarnos de nada y que incluso puedan glorificar a Dios, si pudiera ser. Entonces, todo este buen testimonio, lo que hemos dicho antes en la introducción, es que afecta al creyente, y claro, va dirigido al creyente de aquella época, en diferentes ámbitos o relaciones sociales con los que ha de tener cuidado. Y cuando Pedro cita esto, queremos entender que es que
es porque podía ser fácil que en su relación, la de esos creyentes, con las autoridades, etcétera, pudieran tener otra actitud distinta a la que él les pide. ¿Se entiende? Si tú estás en un sitio y te están tratando mal y las autoridades te tratan mal, entonces ¿tú qué tienes ganas de hacer? Pues de mandarlos a paseo, o de poner bombas por ahí, o de quemar neumáticos, o de no sé qué cosas, ¿no? Es la rebeldía que te sale de dentro, la venganza. Claro, aquellos creyentes podían estar sufriendo ese tipo de cosas y podían tener como reacción pues la que tú y yo tendríamos si también viviéramos así, o como si cuando vives pues con un jefe que es injusto. También. ¿Qué reacción es la que tienes con un jefe injusto? ¿Te sublevas? Pues no hay derecho. Además, hoy estamos, ahora nuestra sociedad, en aquella no, en esta sí. Los derechos que tú tienes es lo que mueve a todo el mundo. Somos la sociedad de los litigios, de las denuncias, de las quejas, de las reclamaciones, porque si me pisan, esto no lo tolero y no lo permito y voy a ponerte la denuncia o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Estamos en una sociedad así. No estoy diciendo que no haya que hacerlo cuando hay que hacerlo, pero quizá es un poco exagerado la cosa. Quizá es un poco exagerada como vamos a ver ahora la cosa. Así que el apóstol Pedro les tiene que decir, en primer lugar, hay dos colectivos que nos toca para esta mañana. La actitud frente a las autoridades y la actitud frente a los jefes. Frente a las autoridades dice, por causa del Señor, someteos, obedeced a toda institución humana, ya sea al rey, Felipe VI, como a superior, esto es una broma, que nadie se moleste, o a los gobernadores. El rey, en el caso de, ahora los independentistas me están mirando mal, pero no, tranquilos, yo soy tranquilo en esto, pero bueno, igual es una aplicación que nos toca hacer en la reflexión que hagamos de nuestra actitud frente a las autoridades, lo cual no significa que tenemos derechos para protestar, para manifestarnos, para pedir cambios de ley, etcétera, etcétera, porque las mismas autoridades que hemos de respetar en nuestra democracia permiten eso, las leyes lo permiten, con lo cual nos estamos sometiendo a las autoridades cuando protestamos también contra algo que tú no estás de acuerdo, ¿no? Pero aquí se te pide que obedezcamos a toda institución humana, sea el rey o a los gobernadores. El rey como autoridad suprema, en aquel entonces el emperador romano, o los gobernadores que habían por las diferentes regiones o lugares, los cónsules y los procónsules y los gobernadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la actitud del creyente es someterse, es hacer caso, es obedecer las leyes, no es saltárselas. Es una actitud de sometimiento. Y Pedro está diciendo que eso hay que hacerlo por causa del Señor y por el buen testimonio. Romanos 13 es un pasaje del apóstol Pablo, pero que dice algo parecido. Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tiene tela esto, Dirás, pero este versículo no hay que tomarlo de forma literal. Claro, si no te gusta lo que dice, lo dirás así. Y es verdad que hay temas que hay que meditar más tranquilamente, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo? Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, quizá por eso dice Pedro, por causa del Señor, someteos, ¿no? Porque al final lo que vemos en el mundo en que estamos no solo depende de los hombres y del gobernador de turno que hay, sino que el creyente tiene que saber que hay un Dios soberano por encima de eso, que quita y pone, y que puede hacer lo que Él quiere. Y entonces se pide que los creyentes tengan una actitud de respeto a las autoridades. Como he dicho, eso no significa que
en virtud del ejercicio de nuestros derechos y de las leyes, podamos protestar o querer cambiar las cosas. No está prohibido eso. Pero sí se nos pide una actitud distinta a la que quizá la gente, por sus deseos carnales, esos que salen de dentro, de tu rabia, te saldría, ¿no? Y el argumento de Pedro es para pedir esto a aquellos creyentes que igual tendrían ganas de otra cosa, porque sabéis que empezaron a pedir el culto al emperador, ¿no? Claro que en eso se negaron y lo hicieron bien, porque hay límites al sometimiento a las autoridades. No podemos someternos a las autoridades si nos hacen hacer algo que va en contra de Dios. Hechos 4, ¿no? Entonces hay límites. Y ellos no adoraban al emperador, los creyentes, y se la jugaban por eso. ¿Qué argumentos da el apóstol Pedro para que los creyentes respeten a las autoridades? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí parece como una contradicción. Por un lado les dice que se sometan a las autoridades, por otro lado dice que sean libres, que se comporten como libres, ¿no? Este tema creo que lo tocamos una vez, ¿no? Con Gálatas. El creyente es libre. Y aquí dice que nos comportemos como libres, o sea, es como un mandamiento contradictorio. Por un lado, someteos a las autoridades, por otro lado, comportaros como libres. Ahora, hay un matiz, pero no usando la libertad para hacer lo malo. O sea, somos personas libres y no tenemos que usar esa libertad para hacer lo malo, sino que nuestra libertad es para servir a Dios. Hemos de servir a Dios, también en nuestra relación con las autoridades. ¿Sabéis qué dicen los que escriben? Que como los creyentes en Cristo, las mujeres, los hombres, todos, los que habían sido esclavos, los que eran esclavos, habían aprendido de esta libertad en los cultos, tenían libertad, ya no había diferencia entre esclavos o libres, mujeres o hombres. En el culto todos podían participar, todos eran salvos, no había distinción, y algunos dicen que quizá, en ese sentido de su propia libertad, pues quizá no querían someterse a las autoridades, porque somos libres. ¿Sabes qué quiero decir? Esto es un comentario. O no querían someterse a sus jefes o a sus amos, porque soy libre, soy un esclavo, pero soy libre, soy cristiano. Y bueno, y quizá por eso Pedro tiene que decir, bueno, eres cristiano, eres libre, pero igualmente por amor al Señor, por causa del Señor y por el testimonio a esos no creyentes, has de someterte, has de respetarlos. Finalmente dice, honrad a todos, no solo a las autoridades, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo siento, ¿eh? El rey. Honrad al rey. ¿Tú crees que Pedro podía decir honrad al rey siendo el rey Nerón, el emperador? Tiene tela, ¿no? Estamos hablando de un emperador que masacró a los cristianos años después. Pero estaba ahí en ese momento Nerón. Pero Pedro está diciendo, hay un sentido de respeto del creyente a la autoridad. Hay un sentido de respeto. Pero hay una colección de cosas aquí. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Luego el otro colectivo es el de los criados. Claro, esto a nosotros nos queda como muy lejos, ¿no? Los criados. Hoy en día no hay esclavos, que sepan, bueno, hay una esclavitud de niños, etcétera, pero en el contexto en el que nosotros estamos. Y por eso, siempre que leemos esto, lo aplicamos a las relaciones laborales. De hecho, los esclavos en esa época allí no eran esclavos como, por ejemplo, en Estados Unidos, los afroamericanos, o sea, los que venían de África, que eran esclavos por ser negros y no tenían derecho a nada, no. Los esclavos en la época del Imperio Romano tenían derechos y si se portaban bien podían dejar de ser esclavos.
era una esclavitud temporal. De hecho, algunos esclavos escogían ser esclavos porque así trabajaban para alguien, tenían un sustento. Así que no era una esclavitud, por eso lo podemos aplicar a las relaciones laborales. ¿Y qué dice aquí? Yo creo que con solo leerlo ya te sientes apelado a portarte bien. Estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes. Vamos a leer así, ¿vale? ¿Qué tal tu actitud con tu jefe o con tu jefa, con los jefes? Sujetos, obedientes con todo respeto a vuestros jefes. Y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Hace falta comentar algo? También a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque de un creyente se espera eso. Lo natural, si tienes un jefe que no puedes soportar, es que lo mandes a paseo, o que te portes mal, o que trabajes menos, o que hagas huelga pasiva de esa, o huelga, ¿cómo se llama? No, tiene un nombre. Hay un nombre de ese tipo de huelga, pero no me acuerdo, es igual. Por ahí arriba, ¿lo sabéis? De celo. Muy bien, huelga de celo. ¿Es eso? Creo que sí. El cristiano, mira, si te has perdido, vuelve. Si el cristiano no tiene derecho a tratar mal a su jefe, por muy mal que le trate el jefe. Lo cual no quiere decir que tiene sus derechos y puede ir al sindicato, porque estamos en otro tiempo, no estamos en los tiempos de los romanos. Estamos ahora, tú tienes derechos, puedes ir aquí, puedes ir allá, puedes protestar. Pero tú de entrada, si tienes un contrato laboral, unas horas, un oficio, unas funciones, no tienes derecho a no cumplir con eso, porque tu jefe sea así o asá. Lo que dice aquí es que seamos obedientes y que no solo a los fáciles, sino a los difíciles. Dice, porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Fijaos el versículo 20 cómo acaba. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fija cómo este argumento empieza con versículo 19. Esto merece aprobación. Versículo 20 al final. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, que haciendo lo bueno, vosotros, cumpliendo en vuestro trabajo, si hace falta sufrir, sufráis. ¿Sí? Esto hoy en día no lo diría ningún sindicato. Pero Pedro lo dice porque está en juego el testimonio. Es lo que está en juego, es el testimonio. Por causa del Señor, obedeced a vuestros jefes. Dice, pues qué gloria, versículo 20, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, eso no tiene ninguna gloria. Si te portas mal, te tratan mal. Si te portas mal y te tratan mal, pues es lo normal. Pero si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. Y fijaos que, de nuevo, sale aquí el tema del sufrimiento. Esta es una carta para sufridores. El cristiano ha de estar dispuesto a sufrir injusticias, aún portándose él bien. Si es por causa del Señor, si es por causa del testimonio, si es porque está haciendo las cosas como el Señor le pide. Es posible que tú, haciendo las cosas bien como el Señor te pide, recibas algo malo. En ese caso, no hay ningún problema, es aprobado delante de Dios. Como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, si os calumnian y dicen toda clase de mal de vosotros, dice, bienaventurados sois, felices, siéntete orgulloso si sufres por ser un buen cristiano y tienes algún problema con eso. Ahora, lo malo es que no nos portemos como buenos cristianos y para evitar el sufrimiento. Y entonces estamos haciendo algo mal. Estamos llamados, incluso en esos momentos aquí clave,
a portarnos bien. Y para acabar, ¿sabes qué argumento usa Pedro? Yo creo que esto es apoteósico. Como ya desde la semana pasada deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Os animo a leer esto que ahora sigue con calma en casa. Dice el versículo 21 y hasta el final. Esto es el argumento que te ha de convencer a ti para que te portes como Pedro dice, y para que yo me porte como Pedro dice que se ha de portar uno en cuanto al testimonio frente a las autoridades o los jefes. Fíjate qué argumento utiliza el apóstol Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados, este es un argumento, para sufrir si es necesario por causa de Cristo. Fuisteis llamados, que nadie te engañe, que la vida cristiana no es una vida de color de rosa. Fuiste llamado a sufrir si hace falta por causa de Cristo y por causa de tu buena conducta para buen testimonio. Pero ahora viene el ejemplo supremo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y ahora está fijando los ojos en Cristo. Piensa un momento en esto, porque de esto no podemos resbalarnos. Perdón, no quería decir eso. De esto no podemos pasar. Esto lo quería decir. De esto que viene ahora, ni tú ni yo podemos pasar. Es el ejemplo de Jesús que el apóstol Pedro utiliza para convencernos de todo lo que ha dicho antes. El Señor Jesús padeció por nosotros. ¿Es una injusticia lo que Cristo hizo por nosotros? Totalmente, porque luego lo dice, el cual no hizo pecado, versículo 22, ni se halló engaño en su boca. Alguien absolutamente inocente sufrió la injusticia por nosotros. ¿Sí? Ese es tu ejemplo y es mi ejemplo. ¿Nosotros somos inocentes 100%? No creo. Pero Cristo, siendo absolutamente inocente, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, padeció, sufrió, se sometió Cristo por nosotros. Por nosotros. Y fíjate lo que dice este versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que pisemos en el mismo sitio del sufrimiento que Él pisó. Cristo nos ha dejado ejemplo de cómo nosotros debemos de comportarnos frente a las autoridades, en la relación con los jefes, etcétera, etcétera. Esa actitud de respeto, de someternos, de dar un buen testimonio, de tener una conducta ejemplar. Es Cristo nuestro modelo. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y fíjate que los cristianos de esa época podrían decir, nos rebotamos. ¿Qué hizo Cristo? Quien cuando le maldecían, versículo 23, no respondía con maldición. Cuando padecía por los hombres, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es la actitud de un cristiano que entiende que hay un Dios soberano por encima de autoridades, jefes, etcétera, etcétera. Hay un Dios soberano que juzga. Y Cristo tuvo que encomendar su causa al que juzga. La actitud del cristiano que sufre injusticia es, no estoy diciendo no puede ejercer sus derechos, por supuesto que sí, pero no tiene el hambre de venganza, no tiene el hambre de venganza de una persona no cristiana. No la tiene, porque entrega eso que tiene dentro al que juzga todas las cosas con justicia, al que juzga la causa, encomendaba la causa al que juzga justamente.
Eso es muy importante. Y más en el tiempo que corremos. Nosotros rápidamente actuamos como si Dios no existiera, ni fuera a hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios es soberano, Dios está en el trono, a Dios no se le escapa las cosas. Y Él va a juzgar a quien tiene que juzgar. Y Nerón, que luego fulminó a muchos cristianos, muy pocos años después de que esta carta se escribió, será juzgado, si no lo ha sido ya, por Dios y recibirá lo que merece recibir. Y un cristiano tiene que saber esto. Y por eso tiene que estar dispuesto a sufrir si hace falta. Y a lo mejor a no poner un pleito. Hay momentos para poner un pleito y hay momentos para saber sufrir en silencio como Cristo hizo. Porque Él lo hizo. En Isaías dice que cuando fue llevado como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y ese es nuestro ejemplo. Repito, no digo esto porque entonces tengamos que no hacer nada frente a la injusticia. Creo que todo lo contrario, el creyente ha de luchar por la justicia. Pero no como, ¿sabes lo que quiero decir? Con esa rabia, venganza, ojalá te cojan y te... no sé qué, que a veces uno... Porque esos son deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por eso dentro, matamos el espíritu, perdemos en esa batalla. Lo que se nos pide es que hagamos lo que Cristo hizo. Dice que llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados y a los deseos carnales, vivamos a la justicia. Vivamos según la justicia nueva de Dios. Y dice, por cuya herida fuisteis sanados. Pues esto es el mensaje de hoy. Espero que te haga bien y a mí también, y nos sea un estímulo. Cada uno de nosotros tiene que pensar si quizá hay algo que cambiar en nuestra actitud con las autoridades o con nuestros jefes en nuestras relaciones laborales. Cada uno de nosotros tiene que pensarlo y pedirle al Señor que nos ayude, porque no estamos hablando de situaciones que son fáciles. Ninguna de las dos cosas que Pedro menciona son situaciones fáciles. Son situaciones difíciles que implican sufrimiento. Y hay una pregunta ahí que nos tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos a sufrir en silencio si es por causa del Señor? Si es por una conducta ejemplar, si es por el testimonio. ¿Estamos dispuestos? Porque eso nos va a afectar en la conducta. Seguro que hay cosas que tú y yo no haremos, que quizá estamos haciendo, si nos interesa ser un buen testimonio. Que la gente pueda algún día glorificar a Dios. Que no nos tengan de qué acusar de nada. Y el ejemplo es el de Cristo. Perfecto ejemplo. ¿Quieres ser como Jesús? Pues, si os parece, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Seguramente para aquellos creyentes en una palabra retadora, desafiante, dura, de escuchar. Sufrían, pero tú les pediste una conducta a la altura de su llamamiento, de su fe, de su amor por ti, de su ser cristianos. Y nosotros también estamos llamados a eso. Queremos reconocer que a veces los deseos carnales
de la venganza, de la rabia, del comportarnos como todo el mundo se comporta. A veces ganan la batalla y queremos pedirte perdón por eso. Queremos abstenernos de todo eso. Y pedimos tu ayuda para poder abstenernos. Y pedimos tu ayuda para comportarnos como Jesús lo hizo. Él es nuestro ejemplo supremo. Y a Él le damos la gloria en esta mañana porque, siendo como fue, ganó nuestra salvación. Y si no hubiera obedecido, si no se hubiera sometido a la voluntad del Padre, no estaríamos aquí hoy. Ayúdanos, Señor, a sufrir si hace falta. Danos sabiduría para saber qué hacer cuando toque. Y danos la fuerza de mirar a Jesús, que es nuestro ejemplo. En su nombre te lo pedimos. Amén.